Estimado Kahal Kadosh, muy buenos días. Hoy martes 21 de Adar 1, 22 de febrero 2022. Be'ezat Hashem, hoy vamos a dedicar la clase Le'ilui Nishmat, la señora Ivette Sasson de Savdeye, hija de Clotilde e Isaac, generosamente dedicada a la clase de hoy por don Isaac Savdeye y familia. Y razón que la Neshama tenga aliyah en Gan Eden. Amén. Hoy vamos a cambiar un poquito del tema. En vez de hablar del Tehilim como hacemos semanalmente, quisiera dedicar la clase de hoy a hablar del gran Noam Elimelech, Rabbenu Elimelech of Lijensk, el famoso seguidor del Baal Shem Tov, 2 generaciones, creo, después del Baal Shem Tov aproximadamente. Noam Elimelech nació en el 1717 y fallece en el 1787. Vivió 70 años, un contemporáneo del Baal HaTanya y hermano del famoso Rab Zusha, como es conocido en los ámbitos de nuestros tzadikim. Ahora, interesantemente, en la tradición sefaradí y capaz ashkenazí también, hay un concepto de estudio llamado Hokle Israel, que está basado en muchas diferentes partes de la Torah, Torah, Nevi'im, Ketubim, Mishnah, Gemara, Zohar, Halajá y Musar. Pero antes que empieza el Hok, que está dividido por 7 días de la semana, y cada día tiene un mensaje diferente, y cada perashá tiene un mensaje diferente también. Al principio del Hok hay ciertas hojas que tienen diferentes conceptos de estudio de Torah. Una de ellas, la famosa carta del Nachmanides, Igeret Aramban, la carta que le escribió el Nachmanides a su hijo en España. También tenemos otro segmento llamado Orhot Haim, los caminos de la vida, escrito por el Baal HaTurim, el famoso comentarista de la Perashá. Y tenemos también algo llamado Tzetel Katan, el pequeño librito escrito por Rabbenu Elimelech de Lijensk, Zehutó Yagen Alenu. Amén. No sé lo que pasa este año, pero a través de los años, miles y miles de gente viaja a Lijensk para hacer tefilá en el kever de él. El Noam Elimelech, como es conocido en los círculos de Torah, es el nombre de uno de los libros más famosos sobre la Torah, en la cual él combina los 4 aspectos del estudio de la Torah, lo que se llama en lenguaje del Talmud Pardes, el jardín, Peshat, Remez, Darush y Sod, de la parte más superficial del estudio de Torah hasta la parte más profunda. Y cada semana él tiene súper comentarios lindos, profundos y prácticos para nuestra vida. También sabemos que cuando nos encontramos en el calendario judío, obviamente, con vidas de tzaddikim, especialmente en el día del Yortzeit, en el día de la Ascará, es bueno hablar de los tzaddikim y estudiar sobre escritos de los tzaddikim, porque como es el Yortzeit hoy del tzaddik, no importa cuál sea, ese día nuestro zehut de estudiar la Torah que él escribió nos causa tener una conexión espiritual, como lo escribe el Pelei Oez en la introducción, y dice: quien lea mi libro, le voy a tener una deuda con esa persona. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno estudia
libros de los tzadikim, estos tzadikim se convierten en nuestros abogados en el Shamaim. ¿Por qué? Porque el estudiar Torah en su memoria o en su honor, y especialmente Torah que ellos escribieron, como hablamos en el pasado del Hidá, del Meam Loez, del Pelei Oez, del Orjot Tzadikim, del Tomer de Borá, hoy le damos el honor al Noam Elimelech. Por lo tanto, hoy quiero estudiar con el Kahal Kadosh las sugerencias que el Noam Elimelech da para que la persona tenga una vida productiva, una vida positiva, una vida conectada con Hashem y una vida en la cual la persona puede llegar a desenvolver su esencia verdadera. Lo que uno ve y lo que uno es no siempre es lo potencial del ser humano. En unos minutos, el Noam Elimelech nos va a explicar exactamente qué significa este concepto, qué es el propósito de la creación del ser humano en el mundo físico. Pero vamos a llegar en ese momento en unos minutos. Dice el Noam Elimelech, en cada instante voy a leer y mirar al libro y a la cámara porque hay mucha información para leer. Son, creo, como 2 o 3 hojas con sugerencias de cómo vivir una mejor vida. Dice así: en cada momento que estés libre del estudio de la Torah, y especialmente cuando estás en tu cama y no puedes dormir, piensa en la misvá de la Torah que dice: Benigdashti betoch bene Israel, y me santificaré dentro de la esencia del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Sabemos que en la historia del pueblo de Israel hubieron miles y miles y miles de Yehudim que lamentablemente se tiraron a la hoguera o fueron matados, Haz Shalom, por el concepto de ser Yehudim. Lo estudiamos eso cuando hablamos de la Inquisición, las cruzadas, los pogroms en Europa, la Segunda Guerra Mundial, en los países árabes bajo el nombre de Alilat Dam, acusaciones falsas de sangre, etc. Y dice que la persona tiene la fuerza de doblegar su instinto. ¿Qué quiere decir? En España, ya que hablamos de la Inquisición, sabemos que por más que parte de la historia judía en España era la época gloriosa del mundo sefaradí en España, pero paralelamente, el año 1492 fue escrito en la historia como uno de los años más difíciles para todo el pueblo de Israel por la Inquisición. ¿Qué pasaba en la Inquisición? Habían varias opciones que hacer. Una opción era irse de España con las manos vacías. Una mano atrás, una mano adelante. Tristemente, esa era una opción, pero la persona no iba a ser perseguida por la Iglesia Católica y podía vivir libre en otro país, empezando de cero. Otra opción era, que tristemente mucha gente la hizo, convertirse al cristianismo de una manera externa. ¿Qué quiere decir? Exteriormente vivían como goim, pero interiormente eran yehudim. Problemático en parte, porque tristemente cualquier ser humano de los anusim, llamados en español, creo, marranos,
que actuaban de esa manera y los capturaban, la tragedia era inminente. Y había otros Yehudim que no se fueron, se quedaron viviendo como Yehudim y no se convirtieron al cristianismo y los mataron. Perdón que empiezo la clase con un tema trágico, pero es parte de la clase de hoy. Ahora, pregunta el Noam Elimelech, ¿de dónde sacaron miles y miles de Yehudim esa voluntad, se podría hacer, de morir al Kiddush Hashem? Dice, eso viene del pasuk que dice, Benigdashti betoch bene Israel. Me santificaré mi nombre con el pueblo de Israel. Dar su vida al Kiddush Hashem. No es fácil, pero es lo que dice el Noam Elimelech. Que la persona piense de Hashem, el amor a Hashem, el servir a Hashem, etc. Adicionalmente, tener kavaná, cuando se dice el Kriyat Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y la primera verajá de la Amidá, poner toda la concentración que existe para que una tefilá sea bonita, linda, etc. Mismo cuando la persona come, dice el Noam Elimelech, trata de controlar tú a la comida, en vez de que la comida te maneje. Y tener en mente, estoy comiendo para estar fuerte, para estar sano, para poder servir a Kadosh Baruj Hu. Adicionalmente, cuando haces una tefilá, cuando haces una mitzvah, cuando estudias Torah, aparte de tener la kavaná en hacer esa buena acción, esa mitzvah, pero también, dice el Noam Elimelech, pon en tu mente, estoy haciendo esta mitzvah para conectarme con Hashem. Eso se encuentra en muchísimos sidurim, que antes de muchas tefilot o antes de mitzvot, hay una pequeña estrofa que dice, Leshem Yehud Kucha Berichu Shinte. Estoy haciendo esto para conectarme con Hashem. Es como uno quiere conectarse al Wi-Fi. ¿Qué necesita uno para conectarse al Wi-Fi? Perdón, un password, una contraseña. Dice el Noam Elimelech, cuando la persona dice, Leshem Yehud Kucha Berichu Shinte, en ese momento se comienza a activar el contacto directo con Akadosh Baruj Hu. Adicionalmente, cambiando un poquito de tema, dice el ser humano tiene diferentes virtudes y defectos. Virtudes, Baruch Hashem, estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando la persona tiene defectos? Si nos fijamos, que justo lo tengo aquí al lado mío, en el Orhot Tzadikim, tiene 28 capítulos. Algunos son virtudes, algunos son defectos. Vamos a leer los defectos. El orgullo, la arrogancia, el odio, la crueldad, la angustia, el enojo, la envidia, la pereza, la avaricia, el olvido, la falsedad, la adulación, las malas lenguas, son negativos. Positivos, vamos a leerlos. Modestia, amor, misericordia, alegría, remordimiento, benevolencia, diligencia, generosidad,
la memoria, el silencio, la verdad. Simple. 24 palabras, mitad y mitad. Ahora dice el Noam Elimelech, cuando se despierta dentro de ti uno de los defectos que visitan al ser humano y que hay veces que de ser turista se convierten en residentes legales del cuerpo humano. Por ejemplo, el orgullo, el enojo, la atzlut, significa ser aragán, me parece que se dice en español, o el akshanut, o la testarudez. Dice, ¿qué uno puede hacer para echar de nuestra personalidad estos defectos? Él trae una fórmula impresionante, nunca vista. Él dice lo siguiente: en nuestras tefilot diarias, en nuestras tefilot, en la parte que se llama Vaibarech David, que nos paramos después de Haleluká, y ahí al final, o en la mitad, dice estas 7 palabras: Hakenaani, Ahiti, Haemori, Haperizi, Ahivi, Veaivusi, Veagirgashi. ¿Qué son estas palabras? Palabras simples. Nombre de 7 naciones que el pueblo de Israel tuvo que luchar contra ellas y echarlas de Israel para que el pueblo de Israel pueda habitar en paz en Eretz Israel. Cada una y una de estas naciones se descataba, capaz, por sus defectos. Pueden ser que eran muy valientes y fuertes como soldados, pero a nivel de actitud y de personalidad eran muy problemáticos. Puede ser, y esto es lo que yo digo, entendiendo lo que escribe el Noam Elimelech, que cuando la persona dice estas 7 palabras que se encuentran en el Sidur de Tefilá de todos los días o de Shabbat, en la plegaria de Vaibarech David, antes de Az Yashir, son el nombre de las 7 naciones que fueron sacadas de Israel. Dice, capaz que uno está diciendo a Kadosh Baruj Hu, Hashem, como tú echaste de Israel estas 7 naciones problemáticas, aleja de mí los defectos en mi personalidad. Adicionalmente, dice el Noam Elimelech, cuídate tus ojos de no ver cosas problemáticas o prohibidas, y si uno tiene la tentación o está pecando a través de sus ojos, que se frene, obviamente, y que se imagine en su mente las 4 letras del nombre de Hashem, Aleph, Dalet, Nun, Yod. Da para entender el Noam Elimelech que cuando la persona se imagina aquí en el cerebro las 4 letras del nombre de Hashem, eso aprieta el reset button de la persona que pare de pecar con la visión. Adicionalmente dice, cuídate cuando hablas. Si tienes que hablar, impresionante lo que dice, utiliza un filtro que tiene 13 capas de protección. Imagínense que uno quiere, en portugués dice penetrar, en español no me acuerdo, perdón, hatati, habiti, payati. Pero uno quiere tamizar la harina. ¿Ok? No todos los lugares venden harina ya chequeada. Uno tamiza la harina.
Cuando más grandes son los agujeros de la harina, obviamente más cosas van a pasar. Por eso, las mujeres piadosas del pueblo de Israel, que chequean la harina, la tamizan, ¿qué usan? Usan un tamizador, que hoy ya los venden eléctricos, que lo hace solo, pero si uno tiene el manual, qué pequeños son los agujeritos, que lo único que puede pasar por ahí son los granos de harina. Dice el Noam Elimelech, cuando tú hablas, colócate un filtro de 13 partes. ¿Qué quiere decir el Noam Elimelech? Cuando menos hablas, mejor. Trata de evitar a gente problemática cuando tienes que hablar. Pero si hay gente problemática que no la puedes evitar, trata de mantenerlo limitado. Conversación corta, directamente al punto, y no te envuelvas en conversaciones que pueden llegar a traer pecados a través de la forma que uno habla. Entrénate, dice el Noam Elimelech, de cuando te levantas a la mañana, decir el Modeani y ser cuidadoso con la netilat yadayim que la persona hace cuando se levanta de la cama. Hay mucha gente que prepara netilá al lado de la cama para no causar lo que dice el Zohar de no caminar más que 4 pasos sin hacer netilat yadayim. Por eso mucha gente que no prepara la netilá pegada a la cama como muchos hacemos, caminan 4 pasos y paran. Caminan 4 pasos y paran para que la tumá de la noche no persiga a la persona cuando está caminando. Es un concepto cabalístico, pero dice Noam Elimelech, asegúrate de hacer también netilat yadayim para quitar de tus manos la impureza que dormir trae al ser humano. Dice también, trata de tener constantemente estudio de Torah y también repasa estos mensajes que no conocen limitación. Cada uno de nosotros tiene que hacer básicamente lo que está diciendo el Noam Elimelech. No es que estamos diciendo aquí inventos o alajot nuevas, son cosas que tienen que ser parte de nuestra vida. Lo que hizo el Noam Elimelech es colocarlo todo en un librito muy chiquito, por eso se llama Tzetel Katan, la pequeña nota, y ahí uno vive su vida con Hashem. Dice también, trata de hacer tefilá, que tus oídos oigan lo que estás leyendo y trata de no disturbarte cuando haces tefilá. ¿Qué diría hoy el Noam Elimelech si viviría en el siglo XXI y Baruch Hashem muchos estamos casados y pegados a los celulares? ¿Qué diría el pobre Noam Elimelech? Lloraría seguramente, porque ¿saben lo que dijo el Noam Elimelech en el año 1750? Dice, no te distraigas en el knis. Ahora les pregunto a ustedes, si no tenían celular, ni kasher ni taref, y no había relojes con aparatos y con sofisticación tecnológica que tenemos hoy, ¿cuál era la distracción que podía haber en el knis? ¿Saben lo que dice Noam Elimelech? Que la persona, en vez de mirar en el sidur, miraba el cielo, miraba el aire, miraba a la gente y no hacían tefilá. Imagínense qué escribiría hoy el Noam Elimelech. Dice, por lo tanto, presta atención cuando el Hazán lee el Sefer, cuando se lee la Megilá en la sinagoga, contesta el amén de cada verajá de la Hazará, que estudiamos en inglés hace 2 días, que la Hazará tiene muchos beneficios, pero uno de los beneficios, dice el Ben Ish Hai, que causa que nuestra tefilá personal, que cada uno y uno de nosotros hicimos, llega a su destino final de Akadosh Baruj Hu. Dice, trata de tener un buen amigo, un buen consejero o un buen hajam que te pueda orientar, que te pueda aconsejar, que pueda ser tu mashgiach personal para ayudarte a crecer y desenvolver el mensaje de la vida de Hashem, que aquí dice lo siguiente.
Dice, el ser humano fue creado con una meta. Obviamente, quiero clarificar, cada ser humano tiene un paquete de misiones que tiene que cumplir en el mundo. Esto se lo puede llamar tikkun, como es conocido. Tikkun. La persona tiene que hacer un tikkun en el mundo. Y hay muchas etapas del tikkun. Hay veces el tikkun es por trabajo, a veces tikkun es por negocios, plata, matrimonio, hijos, padres, ayuda, etc. Pero dice, pero hay una meta que es personalizada. ¿Cuál es? Dice el Noam Elimelech. Cambiar tus defectos o tu naturaleza de funcionar. Cuando más joven uno es, dice el Noam Elimelech, es más fácil. Pero dice, por ejemplo, una persona que es muy akshan, es muy duro. La persona siempre tiene que tener la última palabra. Si él dice frío, la mujer dice calor. Si la mujer dice leche, él dice carne. Si él dice vamos, él dice no nos vamos. Viajamos, no viajamos. Quiere decir que hay Hasbe Shalom, un mahloket. Y no solamente en el matrimonio. Traigo el matrimonio porque es una cosa fácil de entender. Puede ser en los negocios, puede ser en las amistades, que uno en inglés se dice my way o the highway. Si tú no sigues lo que yo digo, tómate la autopista. En español no tiene sentido, pero en inglés tiene mucho sentido. My way, o sigue lo que yo digo, o vete. Eso es lo que significa en inglés ese dicho. Ahora, eso se llama akshanut, testarudez, dureza. Ahora, ¿cómo uno cambia eso? Porque hay que entender, esa dureza, akshanut, como se llama en el libro de Musar, viene de la ga'avá de la persona, del orgullo de la persona. La persona dice, yo tengo razón, todo el mundo está equivocado. Yo soy el correcto, yo tengo que tener la última palabra. Eso viene del orgullo de la persona. Y ese orgullo y esa dureza automáticamente activa el enojo. Porque ese tipo de personalidad seguramente que tiene poca paciencia y tolerancia. Y al tener poca paciencia y tolerancia, automáticamente la persona explota. Entonces dice aquí el Noam Elimelech, ¿qué hago? ¿Qué hago? O una persona que es aragán, atzlan. ¿Cómo uno cambia a hacer eso? Él dice, tú tienes que ir a un entrenamiento. No digo cancha de entrenamiento, pero entrénate en tu propia casa. ¿Qué quiere decir? No hay que comprar ninguna bicicleta, no hay que comprar ningún aparato. Dice, trabaja sobre ti mismo, que en 40 días, en los próximos 40 días, tú vas a hacer un esfuerzo, vamos a suponer, de levantarte más temprano. Tú vas a hacer un esfuerzo de que no tienes que exigir tener la última palabra, sino aceptar lo que dice tu esposa o lo que dice el prójimo. Y no estamos hablando cosas peligrosas o cosas prohibitivas. Tristemente hablando, gente que es akshan, es la forma que ellos son. Mismo en la casa, mismo en los negocios, mismo en las sinagogas. Capaz que en la sinagoga uno demuestra una actitud un poco más elegante, más calmada, por ay, la gente que va a decir, la gente me mira, etc. Pero dice el Noam Elimelech, si una persona haragana por 40 días se levanta temprano, esos 40 días es un reboot. Ustedes ven cuando compran un teléfono o cambian un teléfono, dice reset, empiezo de cero, es lo que dice el Noam Elimelech. Empieza de vuelta. Está bien, nos dimos cuenta que tengo que ser más calmado, nos dimos cuenta que no tengo que ser tan duro y tan perfeccionista, nos dimos cuenta que tengo que ceder, mevater. Con 40 días de entrenamiento, dice Noam Elimelech, vas a conseguir esa meta de mejorar. No solamente eso, dice, cuando haces tefilá, no solamente lee, pero trata de oír un poquito lo que tú estás leyendo, porque le entra la cabana en la persona, y si te mueves un poquito, también ayuda.
Actualmente hay un pasuk que dice, Kala atzmotai tomarna Hashem mi jamoja. Todos mis huesos van a alabar a Hashem y decir quién es como tú. Que si cuando uno se mueve en la amidad, por ejemplo, que muchos lo hacemos, no mucho, pero un movimiento así calmado, etcétera, que no marea a nadie, eso ayuda también en la kavaná de la persona. Dice también cuando hablas, y especialmente si una persona habla sin filtro, también ponte en tu mente, hoy voy a tratar de pensar antes de hablar. Hoy voy a decir cosas positivas y cosas bonitas, etc. Y cada persona, como dice Shlomo Amelech, Yodea Sadik Nefesh Behemto, dice, cada persona sabe cuáles son sus defectos internos a nivel espiritual. Obviamente nada de lo que hablamos es físico, por más que se manifiesta estos defectos en acciones físicas, pero el defecto sale de la parte interior, de lo que es la persona, lo que es la neshama. Y el cuerpo es un agente en parte de la persona y de la neshama. Por lo tanto, el cuerpo actúa de acuerdo al chip que tiene en la neshama. Si el chip la persona tiene de alegría, de humildad, de benevolencia, de caridad, de agilidad, de destreza positiva, Hazaku Baruch. Pero si el chip tiene un virus que se puede llamar enojo, avaricia, haraganés, lentitud, tristeza, el olvido, todas estas cosas, la persona tiene que hacer un clean-up. La persona tiene que limpiar el virus para que el sistema interno funcione bien. Es como una persona tiene un virus en el teléfono o en la computadora. ¿Qué lo tiene que hacer? Antivirus. Es lo que dice el Setel Katán. Esto es lo que escribió el Noam Elimelech en palabras resumidas. Pero antes de acabar, quiero leer un pequeño pedazo de la tefilá especial que escribió el Noam Elimelech. Es una tefilá que tiene todo tipo de pedidos, pero hay un pedido muy pero muy específico que garantizado que va a mejorar la vida de cada uno y uno de nosotros en todo aspecto, perdón. Dice así: protégenos de la envidia y que nunca entre a nuestro corazón envidia de nadie hacia nosotros y que tampoco nosotros envidiemos a alguna persona. Todo lo contrario, inyecta en nuestro corazón que veamos cada virtud y aspecto positivo de nuestros prójimos, de nuestros amigos, y no sus faltas o deficiencias espirituales. Que hablemos cada uno y uno de nosotros en la mejor manera adecuada y digna de tu voluntad. Hay un pasuk que dice: Be'asita hayashar behatov be'ene Hashem elokeja. El hacer bien es obviamente no negociable. La pregunta es, ¿ese bien que uno dice que está haciendo está aprobado por Hashem o es solamente un bien entre seres humanos? Y a nivel espiritual hay un problema. Por eso el pasuk dice: Ve'asita hayashar vehatov. Tienes que hacer lo adecuado y lo bueno también en los ojos de Akadosh Baruj Hu. Y que nunca llegue a mi corazón ninguna envidia o odio de ningún ser humano.
y refuerza nuestra conexión espiritual, y que todo lo que hagamos sea para traerte alegría y orgullo. Esta es nuestra meta y nuestra kavaná para servirte con alegría. Estimado Kahal Kadosh, que sea el mérito de las palabras tan bonitas y activas y beneficiosas, obviamente, del Noam Elimelech, Zehutó y Agena Alenu, que su mérito nos proteja y que Be'ezat Hashem, Él sea un Melitz Yosher, que sea un buen abogado para cada uno y uno de nosotros y que Hashem conceda nuestros deseos de la mejor manera adecuada. Amén. Shavua Tov Umeborach, que tengan todos un buen día y un buen fin de semana. Be'ezat Hashem. Shalom.